¿Alguna vez has tenido que entender un sistema entero solamente leyendo el código? ¿O te han pedido opinar sobre algún cambio en particular en un proyecto sin saber cómo funciona su arquitectura? Pues a mí sí. Y hoy vamos a hablar de este tema que es muy importante. Y por qué los diagramas de arquitectura son una herramienta clave para todo ingeniero de software. Y no solamente para arquitectos o aquellos devs que ya son senior. En los equipos modernos, la calidad y la velocidad con la cual se entregan los cambios es fundamental. Y a veces la mayoría de errores o retrasos no vienen siempre del código, sino de no entender bien la arquitectura de un sistema. Entonces, en este video, ¿qué voy a tratar de explicar? Primero, ¿qué aportan realmente los diagramas de arquitectura en un sistema? ¿Por qué deberían estar? ¿Por qué ahorran tiempo y mucha discusión? ¿Y de qué manera puede ayudar esto a crear equipos más organizados? Entonces, hay que entender primero un contexto. Un proyecto de software pasa por varias fases, ¿no? Como un ciclo de desarrollo de software. La investigación del proyecto, el levantamiento de requerimientos, el diseño de la solución y la implementación. Ahora, todas estas fases dependen de entender claramente de cómo está construido el sistema. No importa si usamos diagramas UML o diagramas como de cloud, ¿no? Como AWS o Azure, ¿no? El objetivo es el mismo de un diagrama. Es construir un entendimiento que sea compartido del sistema y evitar complejidad accidental. ¿Bien? Accidental. Ahora, es muy importante de que un sistema lo conozcan los desarrolladores que están trabajando. Y eso se puede hacer mediante estos diagramas. Los diagramas no solamente son dibujitos, son una herramienta para poder comunicar, para poder establecer una comunicación técnica. Y entonces, ahora que ya sabes la importancia de un diagrama, te voy a revelar 4 razones por las que deberías saber sí o sí y por las que se debería implementar. Y la primera razón sería establecer una base en común para poder discutir en el sistema. Ahora, ¿por qué? Porque sin diagramas en un proyecto, cada ingeniero puede tener una versión mental distinta de cómo funciona el proyecto, de qué hace tal cosa, de qué hace tal módulo. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien propone una nueva funcionalidad, un nuevo microservicio, un cambio en la infraestructura? Los diagramas van a permitir discutir con el contexto real. No van a existir suposiciones. Van a ser ideas que van a basarse en lo que ya existe. ¿Qué pasaría si se propone alguna idea si no tenemos estos diagramas? Bueno, pues podemos agregar caché sin analizar la consistencia, lo que puede generar datos incorrectos. Podemos eliminar un microservicio sin ver dependencias. Tal vez alguien depende de esos microservicios y podemos generar un fallos en cascada. Bueno, esto ya es un tema más técnico. Podemos colocar una cola en una subred pública sin cifrado, lo cual puede dar un riesgo de datos, puede ser una vulnerabilidad. Entonces, esto y temas muy técnicos, todo esto va a ocurrir cuando no existe una visión compartida del sistema. La idea es que todos los ingenieros tengan la misma visión, una visión compartida sobre el sistema, y esto lo hacen mediante justamente los diagramas de arquitectura. Ahora, normalmente, ¿qué muestra un diagrama de arquitectura? Son 3 cosas fundamentales lo que nos va a mostrar, y son las siguientes. Primero, un diagrama normalmente suele responder a lo siguiente: el flujo de datos. Siempre vas a ver como quién llama a quién, cuántas dependencias entran y salen. Eso sería lo primero, el flujo de datos. Lo segundo es el almacenamiento, el cual es el servicio. Vamos a poder preguntar, ¿no? ¿Este servicio es stateless o stateful? ¿Dónde se guardan los datos? Bien. El tercer paso sería procesamiento. ¿Qué produce el servicio? ¿Y cómo se modelan los datos? Repasando un poco, el stateless y stateful, uno significa con estado y el otro sin estado. O sea que los datos se van a guardar y te va a recordar cuando hagas otra petición, y el otro era cuando no. Simplemente entonces es una petición y no se guarda absolutamente nada, no hay un estado. Ahora, con esto los equipos van a poder evaluar impactos antes de agregar una nueva funcionalidad, sabiendo bien en qué puede influir un cambio en la arquitectura. Ahora, ¿cuál sería la segunda razón? Pues es reducir el tiempo de revisión y carga cognitiva. Un diagrama te acelera muchísimo lo que es el tema de code reviews y pull requests. Entonces, cuando un desarrollador, por ejemplo, referencia un diagrama en un pull request, demuestra que pensó a nivel de arquitectura. Pensó a nivel de arquitectura el sistema. También tiene un poco de empatía porque pensó en el tema del reviewer, o sea, en el contexto del reviewer. Evita preguntas repetitivas. Ejemplo, ¿esto impacta la base de datos? ¿Esto agrega latencia? ¿Esto afecta a otros servicios? El reviewer no tiene que reconstruir mentalmente todo el sistema, porque ya hay una arquitectura. Caso especial de cómo se puede implementar esto, bueno, pues hay muchas herramientas, como por ejemplo,
Una de ellas es la infraestructura como código, suponiendo el caso. En equipos se suele utilizar Terraform, CloudFormation. Los cambios modifican directamente la arquitectura. Ejemplos, ¿no? Un nuevo servicio en la subred privada, nuevo Kafka con consumidores, integración con una API externa. Entonces, todo esto se tiene que diagramar, ya que sin diagramas entender estos cambios es lento y propenso a errores. Entonces, con diagramas el impacto es claro ya desde un inicio. El tercero es una comunicación asíncrona. ¿A qué me refiero con esto? Un problema muy común es que solamente un ingeniero tenga conocimiento de todo el sistema. ¿Y esto qué genera? Pues un cuello de botella, dependencia total de una persona, lo cual no debería pasar. Riesgo si es que esa persona se va de la empresa o se va de vacaciones o le pasa algo, algún accidente, cualquier cosa que puede pasar. Entonces, para ello, ¿cuál es la solución? Es dejar una buena documentación. En esa documentación tiene que haber diagramas de arquitectura. Esto va a permitir a veces consultar información sin tener que hacer reuniones. Bien, hacer más rápido las cosas tal vez y poder avanzar sin bloquearse. La idea es que el conocimiento se pueda compartir, no concentrarlo, sino compartirlo. La cuarta es que desarrollar una mentalidad de documentación first, documentación primero, una cultura de que siempre hay que estar documentando, siempre. La idea es que un equipo documente antes de construir. Esto incluye requerimientos, propuestas técnicas, diagramas de arquitectura. Un ejemplo muy claro es una empresa muy conocida por muchos, que es Amazon. Así es, Amazon tiene su cultura de documentos, tipo un pager y 6 pager, ¿no? En este caso, como puedes ver por pantalla, no voy a centrarme a explicarlo todo así de fondo, pero más o menos cuál es la idea de esto, ¿no? Este es un documento narrativo que se usa para proponer ideas, explicar proyectos, justificar decisiones, etc. Entonces, el primer en este caso one pager, por decirlo así, lo que vemos en la primera página es un documento de una sola página para dar una visión general, high level, de manera general, grande, alta, ¿no? Entonces básicamente la idea es dar una idea de, por ejemplo, tengo una idea, esto es el problema y esto lo propongo, nada más. Ideas nuevas, una propuesta. Y la otra es 6 pager, que es un documento de hasta 6 páginas, no más, que explica a profundidad lo que yo he mencionado en one pager. Entonces la relación es que una es la idea inicial, visión general, y la otra es un análisis completos, como costos, riesgos, etc., ¿no? Luego hay otro concepto que se le llama nexos, que podemos ver ahí, o apéndices. Ahora, esto básicamente no cuenta como parte límite de las páginas. Aquí pueden haber cosas extras, como por ejemplo wireframes, cronogramas, feedback, una matriz RASI para responsabilidad, etc. Ahora, este es un enfoque de Amazon que obliga a pensar antes de escribir, reduce decisiones y evita presentaciones bonitas pero vacías. Ahora, la idea es que todos lean esto y puedan entender y se pueda armar una discusión y se pueda llegar a algún consenso. En pocas palabras, en Amazon un pager se usa para poder presentar una idea de alto nivel, mientras que el otro se desarrolla la idea a profundidad para apoyar en decisiones estratégicas. Entonces, este es el ejemplo de Amazon, ¿bien? Y algo similar se puede implementar en alguna consultora, o si tienes alguna consultora o una empresa. Ahora, para hacer un resumen general, construir software no solamente es escribir código. Por eso es que quise hacer este video. Me pareció muy interesante hablar sobre este tema y la importancia de saber diagramar, de poder aprender esa habilidad. Ya lo comenté. He comentado varios puntos porque me parece muy importante y porque ayudaría mucho en un proyecto. Y también te di 4 pilares o 4 razones fundamentales para que puedas tener en cuenta. Así que ya sabes, si quieres crecer como ingeniero, aprende a diagramar. Como empezar, pues tengo un curso totalmente gratis de UML, diagrama de clases UML desde cero. Es tanto teórico como práctico, puedes ir a verlo, es totalmente gratis. Además recuerda que en este canal hay cursos sobre desarrollo backend, sobre APIs, microservicios, base de datos, frontend y mucho más. También tengo cursos en Udemy sobre Kubernetes, Python, Java, Spring Boot y microservicios, ya sabes. Si estás interesado, pues los enlaces van a estar aquí en la descripción del video. Igualmente, si no estás interesado en los cursos, no hay problema. Te invito a que seas parte de la comunidad, te suscribas, puedas unirte a mi grupo de WhatsApp, que también te voy a estar dejando el enlace en la descripción. Y ya que siempre voy a tratar de estar publicando videos como estos. Próximamente trataré que los videos sean más prácticos. Normalmente han sido muy teóricos, pero por temas de tiempo.
Entonces ahora trataré de que sean mucho más prácticos y también incluir temas de inteligencia artificial de lo último, de lo más novedoso. No olvides dejar tu comentario, dejar tu like y compartir este video. Y algo muy importante, empieza a aprender ahora, porque la tecnología avanza y tú también. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.